Dios les bendiga, Dios les guarde, le damos la bienvenida a esta escuela dominical. Saludos y bendiciones para todos aquellos que nos están viendo, los que nos escuchan, los que nos retransmiten a estas escuelas bíblicas dominicales. Hoy te invitamos a ser parte de la bendición, así que vengan los niños, los jóvenes, los ancianos, la madrecita, el padre de familia, para que juntos aprendamos de estas hermosas enseñanzas. El tema de hoy: control sobre la naturaleza, la calma de la tormenta. La lectura se encuentra en Marcos 4, del verso 35 al 41. Yo voy a leer el 35 y el 36 con la bendición del Padre, del Hijo y la del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que ha sido leída. Padre, Señor Dios eterno, continuamos delante de tu presencia, Señor, alabando y glorificando tu nombre. Te pedimos, Padre, que uses al pastor Juan Flores de una forma especial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, gloria a Dios. Aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes la palabra de Dios. Y un estudio maravilloso donde vamos a seguir hablando acerca de los milagros del Señor, el control sobre la naturaleza, la calma de la tormenta. De eso vamos a hablar hoy. Quiero bendecir una vez más a mi amada esposa, agradecerle por ayudarnos con la lectura de la palabra del Señor. Seguimos avanzando, seguimos estudiando, seguimos predicando y levantando a Jesucristo. Bueno, mis amados, Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Allí está la lectura. Jesús calma la tempestad. Y voy a comenzar leyendo el versículo 35, que dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Me encanta predicar este tema bíblico porque hay una revelación enorme de parte de Dios para nuestras vidas. Allí dice este versículo que cuando llegó la noche, el Señor les dijo: pasemos al otro lado. Lo que podemos aprender es que cuando llega la noche, el Señor nos ordena que pasemos al otro lado. Cuando llega las tinieblas, cuando llega la oscuridad, el Señor quiere que permanezcamos en la luz admirable de Él. Que ya no andemos más en tinieblas, porque el que anda en tinieblas tropieza. El que anda en oscuridad siempre está haciendo lo malo. Pero el que está en la luz, el que anda siempre visible, trata de hacer las cosas correctamente. Hoy el Señor nos dice: pasemos al otro lado. Ya no vivamos más en las tinieblas de la noche. Ya no vivamos más en oscuridad. Es tiempo de andar en la luz admirable del Señor. Y otra de las cosas que, naturalmente hablando, una persona cuando llega la noche, parece que comienzan a acentuarse un poco más las enfermedades, los dolores, porque a veces pasa todo el día trabajando, normal, tranquilo, pero al cuerpo entrar en reposo, llega la noche, comienzan los dolores de cabeza, dolor de estómago, que le duele los dientes, las muelas y todo. Entonces el Señor quiere que tengamos paz, tranquilidad, sanidad, salud en nuestra vida siempre. Que pasemos del quebranto, que pasemos de la necesidad y estemos siempre a la luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es el que nos sana, quien es el que nos perdona, el que nos ayuda. Así que incluso a la mitad de la noche que te encuentres agobiado, desesperado, que no hayas que hacer, solamente clama al Señor y Él se levantará por ti para ayudarte. Como dicen algunos predicadores, el Señor es nuestro médico de cabecera. Está a las 24 horas pendiente, las 24 horas pendiente de nosotros. Dice el versículo 36, y despidió a la multitud, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. O sea que el Señor está a la orilla del mar, hay
varias barcas, pero el Señor entra en una en particular. Quiera el Señor y usted también que la barca donde el Señor quiere entrar sea su vida, su hogar, su familia. El Señor quiere embarcar en tu corazón. Él quiere estar en tu núcleo familiar, para que tengas paz, para que tengas tranquilidad. Ciertamente los problemas, las dificultades van a venir, pero qué bueno es tener a Jesús dentro de la barca, a tener a Jesucristo dentro de nosotros. Versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Jesús está en la barca, comienza una tempestad y las olas comienzan a entrar dentro de la barca. Los discípulos seguramente desesperados, tratando de controlar aquella tempestad, aquel problema, cada quien con un tobo en la mano sacando agua, otro con una palanca, un canalete, allí ajetreado en el mar. Pero ¿dónde está Jesús? Porque los discípulos se encuentran con esta tempestad. La tempestad es representativa de problema. Llegó un problema grave a aquella embarcación. Los discípulos eran expertos pescadores en el mar adentro. Estaban acostumbrados a tormentas grandes y sin embargo parece que con esta no podían lidiar. Pero ¿dónde estaba Jesús? Sigamos leyendo para que aprendamos. Versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Se fija dónde estaba el Señor? En la popa del barco, durmiendo. La popa es el último lugar del barco, la parte de atrás, la parte más ancha del barco. Allí estaba Jesús y se había quedado dormido. Porque a veces los afanes de la vida, el afán que en ese momento embargaba el corazón de los discípulos, habían hecho olvidar que Jesús estaba en la barca y comenzaron a defenderse con su propia fuerza. Pero entendamos que sin la ayuda del Señor, lamentablemente estamos perdidos. Por muy expertos que seamos resolviendo problemas, resolviendo dificultades, necesitamos la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús está allá en la popa, en el último lugar del barco, durmiendo. Se quedó dormido. ¿Por qué? Seguramente los discípulos no le formaron conversación al Señor, no conversaban con Él, no le preguntaban, estaban ocupados en otras cosas. Es importante siempre mantener una comunicación con el Señor. Mire, si a nosotros nos visita un amigo a nuestra casa y nosotros no le prestamos atención, lo dejamos ahí sentado en la sala. Dígame, si le colocamos un sillón de esos que son así acolchados y lo dejamos ahí solo, no le ponemos cuidado, nos vamos para la cocina, nos vamos para el patio a hacer otras cosas y olvidamos al amigo que tenemos allí de visita en nuestra casa. Cuando acuerde, el amigo se queda dormido o se va de aquel lugar. Siempre hay que mantener una comunicación perenne con nuestro amigo, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor se quedó dormido, seguramente, por supuesto, estaba cansado de lidiar todo el día con gente para arriba y para abajo, pero el Señor, a pesar del cansancio, a pesar de la ocupación, Él siempre estará dispuesto para atendernos, para ayudarnos. Él es el Hijo de Dios, es el Todopoderoso. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros cuando nosotros no nos desviamos ni a derecha ni a izquierda, sino que mantenemos la atención puesta en el Señor. Jesús se quedó dormido. Los discípulos, viendo que el barco se estaba llenando de agua, una de las cosas que quiero enseñarles también a través de este párrafo bíblico es que la embarcación no se va a hundir por la cantidad de agua que está alrededor del barco. El barco se hunde por la cantidad de agua que comienza a entrar dentro de la barca.
Aunque nosotros nos veamos rodeados de muchos problemas, tratemos por todos los medios que los problemas no nos agobien y se conviertan en parte de nuestra vida, que los problemas nosotros andemos cargados de problemas, de dificultades. No, el Señor dice: echa tus cargas sobre mí y yo te sustentaré, yo te guardaré con la diestra de mi justicia. Si te sientes cansado, si te sientes agobiado, muchas ocupaciones, aprende a descansar en el Señor Jesucristo. Los discípulos, viendo que ya no aguantaban más, comenzaron a clamar y llamaron al Señor: Jesús, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Nos vamos a ahogar. Despierta, por favor. Yo creo que es tiempo de despertar al Señor si a alguno se le ha quedado dormido. Si alguno ha dejado al Señor en el último lugar de su vida, es tiempo hoy de llamarle para que se levante, para que esté despierto, ya no esté en la popa, sino que esté en la proa, delante, en la punta del barco. La proa es la punta donde tiene que estar el capitán manipulando el barco. Allí es donde tiene que estar el Señor, no en el último lugar. Hay personas que cuando están en diversas dificultades y problemas se acuerdan de todo el mundo, menos del Señor Jesucristo. Hoy es tiempo de clamar a Él. Hoy es tiempo de despertar al Señor donde lo has dejado en el último lugar y colocarlo en el primer lugar de tu vida. Él será el capitán y siempre Él nos llevará a un puerto seguro, un puerto de paz, de tranquilidad. Necesitamos tener entonces a Jesús en el primer lugar de nuestra vida y despierto. Aquí despertaron al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Se levantó así asustado, un poco estresado, preocupado por la situación. Nos vamos a ahogar. ¿Qué hizo el Señor? Vamos a ver qué hizo Jesucristo. Versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Algo que de repente los discípulos no lo esperaban. Si nosotros nos ponemos un poco a meditar como seres humanos que somos, ¿para qué los discípulos llamaron a Jesús? ¿Sería para que hiciera algún milagro? ¿O pensando humanamente querían que el Señor les ayudara a remar hacia la orilla, a sacar agua de la embarcación que se estaba llenando de agua? Pero yo estoy seguro que lo que menos esperaron los discípulos, esperaban ellos, es que el Señor actuara a través del poder de su palabra. El Señor se levanta sereno, sin preocupación. Seguramente mira a sus discípulos un poco mojados, allí con frío, desesperado, asustado, amedrentado, con los ojos desorbitados. Nos vamos a ahogar, nos vamos a hundir. Y el Señor se levanta con calma. Me parece ver al Señor levantando la mano y diciéndole al viento: silencio. Diciéndole al mar: calla, enmudece. Inmediatamente, hermanos, los cielos se despejaron. Las nubes cargadas de agua se fueron. Seguramente salió y alumbró la luna, las estrellas. El mar quedó totalmente tranquilo. Wow, los discípulos quedaron sorprendidos. Me parece ver la cara de los discípulos con la boca abierta. ¿Cómo es posible? Mire lo que los discípulos dijeron cuando vieron este milagro. Versículo 40. Recuerde que estamos en Marcos capítulo 4, del 35 en adelante. El versículo 40 dice: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¡Wow! ¿Por qué están así asustados? ¿Qué les pasó? Hermano, si nosotros estamos con el Señor, no hay motivo por qué estar asustados, amedrentados. El Señor no se va a hundir con nosotros en el barco.
El Señor no va a permitir que nada negativo ocurra a tu vida, ocurra a tu familia, a tus seres queridos. No, Señor. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor tiene el dominio de la naturaleza, de todo lo que existe. El salmista David dijo en una oportunidad que los que tenemos al Señor, nuestro corazón está confiado en Él y no tendremos temor de malas noticias. Nada, ninguna de las cosas malas que puedan ocurrir te tocará a ti ni me tocará a mí, porque con nosotros está el Señor. Nuestro Dios Todopoderoso nunca ha enviado juicio sobre la tierra si primero nos saca a sus hijos. Recordemos, cuando el Señor envió el diluvio sobre la tierra, lo primero que hizo fue sacar a Noé y a su familia, que eran justos. Les ayudó a construir un arca grandísima y allí los salvó del diluvio que vino sobre la tierra. Antes de Dios enviar fuego sobre Sodoma y Gomorra, primero habló con Lot y su familia y le dijo: escapen por su vida, corran, huyan, porque el Señor, antes de enviar su juicio, Él siempre ha sacado a sus hijos. Y antes que en esta tierra, hermanos, sucedan los juicios de Dios, la gran tribulación que viene sobre los cuatro ángulos de la tierra, el Señor nos sacará a nosotros. Él habla en la Biblia, mis amados, de que el Señor nos va a arrebatar de esta tierra. En un abrir y cerrar de ojos vamos a desaparecer, para que ahí sí comience a caer los juicios de Dios sobre esta tierra. Entonces necesitamos tener a Cristo. Si tenemos al Señor, no hay preocupación, no hay por qué alarmarse, no hay por qué estar preocupado. Nosotros aprendamos a confiar en el Señor, manteniendo una comunicación directa con Él, en oración, hablando con el Señor, no dejarlo dormir, y que Él siempre ocupe el primer lugar en nuestras vidas. El versículo 41, el último versículo de este párrafo bíblico, dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Hermanos, ¿quién va a ser? Es el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Estaba en la barca. Nosotros debemos entender quién es el que nos ha llamado, quién es el que está con nosotros. Es Jesucristo. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él siempre nos va a defender. Estará de nuestro lado. Los discípulos se preguntaban: ¿quién es este? Usted y yo creo que no debemos estarnos preguntando quién es al que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida. Es nada más y nada menos que el creador de todas las cosas que existen. Así que tengamos confianza en el Señor. Bueno, mis amados, ahora vamos a entrar acá a lo que es la guía de enseñanza dominical. Dice la introducción: en este estudio exploraremos cómo los milagros de Jesús, especialmente la calma de la tormenta, demuestra su poder sobre las fuerzas de la naturaleza y su relación con Dios. Estos eventos no solo revelan su divinidad, sino también su capacidad de traer paz y orden en medio del caos. Eso es el Señor. Trae paz, trae orden a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia. Solamente Jesucristo ordena nuestras vidas. No creamos que es nuestra inteligencia. No pensemos que tenemos todo totalmente controlado porque soy un experto en lo que hago. Los discípulos eran expertos en el mar y necesitaron la ayuda del Señor. No hagamos como dice el dicho: invocamos a Dios cuando no tenemos el agua al cuello, cuando ya no hayamos qué hacer. Siempre, siempre tengamos al Señor de nuestro lado. Él será nuestro defensor. Él nos va a ayudar en cualquiera sea la tormenta, la prueba, la aflicción que nos toque enfrentar. En el punto número 1 dice la calma de la tormenta. Literal A, el contexto del milagro se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 37.
donde ya lo leímos, que aquel día cuando llegó la noche, les dijo pasemos al otro lado, despidió a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Ese es el contexto en que se estaba dando esta historia y el milagro que iba a ocurrir posteriormente con los discípulos en aquella embarcación. La reacción de los discípulos la conseguimos en Marcos capítulo 4 versículo 38. Dice que y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Clamar al Señor. ¿Cuál debe ser su reacción? Mi reacción, clamar al Señor. Despertarlo si se quedó dormido. Si no, entonces mantengamos siempre una comunicación continua. Que el Señor se mantenga siempre despierto para nosotros. Literal C dice la intervención de Jesús. Marcos 4:39 dice que se levantó Jesús, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esa es la intervención del Señor. La lección la conseguimos en el literal D, dice lección de los discípulos. Marcos 4:40 y 41. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La lección es que nos mantengamos teniendo fe. Versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entendieron que el que estaba con ellos, en medio de ellos, es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el elegido del Señor, es el que está hoy con nosotros. Es una gran lección para que tengamos entonces confianza aún en contra de la fuerza de la misma naturaleza. Dios tiene el poder, Dios tiene el control, porque Él es el creador de todo lo que existe. En el punto número 2 dice otros milagros sobre la naturaleza. El literal A, la multiplicación de los panes y los peces según Mateo capítulo 14 versículo 13 y 14. Vamos a recordarlo. Mateo 14 del 13 al 14 dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí a una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó le siguió a pies desde la ciudad. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que de ellos estaban enfermos. Y por supuesto allí en medio de ese desierto el Señor también los alimentó a todos con unos pequeños panes y unos pequeños peces. El Señor los multiplicó y todos comieron. Extraordinario el milagro de la multiplicación. También tenemos la transformación del agua en vino. Ya lo habíamos estudiado anteriormente en Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante, donde el Señor convierte el agua en vino. El versículo 1 de Juan capítulo 2 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Recordemos que el Señor mandó a llenar unos cántaros de agua, hasta arriba lo llenaron, y luego esa agua se convirtió en vino, y un vino especial. Yo sé que hay mucha controversia con relación al agua convertida en vino. Hay algunos que piensan, no, que el Señor los emborrachó y el Señor los hizo meter en orgía, y algunos agarraron un cuchillo y querían quitarse la vida. No creo que el Señor vaya a hacer un vino fermentado para que la gente esté borracha y pierda la razón, pierda el juicio racional, y entonces comiencen a herirse unos contra otros. Yo creo que el vino que el Señor hace, un vino que da alegría, que da paz, que da tranquilidad, que da entendimiento y da razón. No quita la razón, sino que da raciocinio a la gente. Eso es lo que el Señor hace. No hace cosas para dañar y perjudicar al hombre. También conseguimos otro de los
milagros que el Señor hizo en la naturaleza, aquella pesca milagrosa. Recordemos cómo el Señor le habló a Pedro y le dijo: boga mar adentro y lanza la red para pescar. Pedro le dijo: Señor, pero es que no hemos pescado en toda la noche, hemos lanzado la red y no hemos sacado nada, pero en tu nombre echaré la red. Qué importante es creer a la palabra del Señor, porque los milagros ocurren cuando confiamos en su palabra. También tenemos otro milagro sobre la naturaleza, cuando Jesús camina sobre el agua, sobre el mar. Los discípulos se habían adentrado al mar a la mitad de la noche, ya a la cuarta vigilia de la noche, eso quiere decir 3 de la madrugada. El Señor comienza a caminar sobre el mar y los discípulos pensaban que era un fantasma. Y el Señor le dijo: no, no soy un fantasma, soy yo, el rey de la naturaleza, el rey de las leyes de la naturaleza. El Señor se le termina la arena de la orilla del mar y sigue caminando y camina por las aguas, porque Él es el dueño de todas las cosas en este mundo. Qué bueno entonces es tener comunicación con Él. Qué bueno es cada día creer en el Señor y manifestar al mundo entero que nosotros creemos en ese Dios grande, poderoso, verdadero, que camina sobre la tempestad, camina sobre los problemas para venir a ayudarnos, para ayudarte a ti y para ayudarme a mí. Ok, la conclusión de la enseñanza nos dice: los milagros de Jesús sobre la naturaleza no solo muestran su poder divino, sino que también nos invitan a confiar en su capacidad para traer paz y orden a nuestras vidas. Al reconocer su autoridad, somos llamados a vivir con fe y obediencia, sabiendo que Él tiene el control sobre todas las cosas. Lo único que tenemos que hacer es obedecerle a Él, caminar conforme a sus estatutos, a sus mandamientos, que sean leyes para nosotros, y que cada día, hermanos, obedezcamos a Dios para que comencemos a observar los milagros creativos, los milagros de la naturaleza, los milagros de la multiplicación, milagros potentosos que el Señor quiere hacer en nuestras vidas hoy. Porque el mismo Dios de ayer es el Dios de hoy. Él no ha cambiado. Él quiere seguir haciendo milagros. El texto que tenemos para memorizar, el más resaltante de hoy, se encuentra en Marcos 4:41. Yo quiero que usted lo repita conmigo. Diga conmigo: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Repítalo conmigo. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual usted necesita recibirlo hoy, aceptarlo en tu corazón. La única forma de hacerlo es uniéndote a mí en esta oración. Juntos vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que entre a nuestro corazón, que nos perdone, que nos limpie y que inscriba nuestro nombre en el libro de la vida. Levanta tu mano derecha, colócala allí en tu corazón, cierra tus ojos y di conmigo: Señor mi Dios, vengo delante de ti humillado como un niño, reconociendo que soy un pecador. He hecho lo malo. Hoy te pido que me perdone. Perdóname, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios y salvación a todo el que cree. Yo creo, por eso soy salvo. Tengo la vida eterna. Jesucristo me ha salvado. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, le felicito, porque ahora pertenece a la familia de Dios. Si usted quiere seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, si usted quiere congregarse, bueno, usted puede también comunicarse con nosotros. Ahí están nuestras redes sociales. Ustedes nos escriben a nuestros números de WhatsApp y nosotros les vamos a contactar para bendecirle y dirigirle a la iglesia
y comience a recibir la doctrina del Señor, se bautice y sea un predicador ganador de almas. Bueno, mis amados, ahora vamos a orar por los enfermos. Por allí está mi esposa, la hermana Rosemary de Flores. Va a hacer la oración por todos los que están enfermos para que reciban su milagro hoy. Adelante, hermana Rosemary. Amén, Pastor Juan Flores. Ahora vamos a orar por todos aquellos que necesitan la oración, que necesitan del milagro, porque hoy es el día de tu milagro. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor Dios eterno, venimos delante de tu presencia con la autoridad que tú nos has dado, Señor, para atar y reprender, para sacar fuera toda enfermedad. Reprendemos todo cáncer, SIDA, lo sacamos fuera por el poder de la palabra. Problemas, Señor, psicosomático, gente que no puede dormir, gente que no puede estar, Dios mío, tranquila en un lugar. Ten misericordia de ellos, Señor. Reprendemos todo tumor, no importa en qué parte del cuerpo se encuentre, lo desarraigamos ahora y lo sacamos fuera a lugares secos y sin reposo. La diabetes le ordenamos que salga del cuerpo. Toda enfermedad de tensión alta, tensión baja, sale ahora en el nombre de Jesús. Dios mío, te pedimos, Señor, que visite las cárceles, los hospitales. Mira aquellos niños que están pasando, Dios mío, por situaciones difíciles, Señor, con diagnóstico terminal, gente adulta también. Ten misericordia de ellos, Dios mío. Necesitamos la sanidad y lo creemos, lo recibimos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo recibimos la sanidad y el milagro. Amén y amén. Qué bueno que te hayas quedado con nosotros hasta el final de esta enseñanza. Si quieres vernos y oírnos nuevamente, ubícanos por nuestras redes sociales como Ministerio Internacional Cristo Salva, a través de TikTok, Facebook, Instagram, YouTube y ahora por nuestra radio online Vida. Y recuerda que Dios bendiga a tu familia.